Hola a todos, bienvenidos a una nueva reflexión de la palabra de Dios. Y el texto que hoy vamos a usar es el texto de la Biblia a quien el enemigo de las almas le tiene terror. Y te hablo del capítulo 10, versículo 19 del libro de Lucas. Vamos a la Biblia, porque este es el texto que Satanás más teme cuando el creyente lo cree y lo practica en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 19, la palabra de Dios dice así: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Este es el texto que Satanás le tiene temor. Lo acabamos de leer y el Señor Jesús le ha dotado a todo creyente de potestad y de poder. Y es un texto que no solamente es para los discípulos en el pasado, es para todo creyente que hoy cree en la palabra de Dios. Y te voy a invitar para que consideremos tres cosas que el texto nos dice y que debemos creerlo, porque el enemigo tiembla cuando el creyente se apropia de estas palabras. Pero antes vamos a tener una oración para que el Señor dirija el poder de su palabra. Señor, en este momento estamos aquí pidiendo permiso para hablar de tu palabra y para que todo aquel que escuche tu palabra pueda dotarse del poder que viene del cielo. Danos la unción de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hermanos, cuando Jesús dotó a sus discípulos con la potestad y el poder de hollar serpientes y escorpiones, no solamente está refiriéndose a animales que podían hacerle daño, está hablando de una potestad que a Jesús le vino del cielo. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, los versículos 19 en adelante, el Señor Jesús dice que Él fue dotado con la potestad que viene del cielo. Y así lo dice la palabra. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y Jesús quiere que te apropies de estas palabras. Él le dio potestad a los discípulos. Cuando vas al capítulo 10 del libro de Mateo, allí el Señor Jesús mandó a los discípulos, a los 12 y a los 70 a predicar, y les dio autoridad, el imperio de la palabra y el poder dado del cielo a Jesús. Se lo vació a sus discípulos y ellos, con el poder de la palabra, con el imperio de la palabra, iban a sanar enfermos, a resucitar muertos, a dar ánimo a los que estaban desanimados, a alentar a los decaídos de ánimo, porque el poder de la palabra estaba vaciada en los discípulos. Si tú crees esto, colócame en el chat y dime: yo creo en el poder de la palabra, yo creo en la autoridad de la palabra. Así que tú también serás dotado del imperio de la palabra que fue dada a los discípulos, porque cuando leemos Lucas 10, 19, donde el Señor nos ha dotado de autoridad, de potestad para hollar serpientes y escorpiones, el peligro al que nos enfrentemos, al peligro que nos encontremos en el camino cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a sanar, cuando vayamos a dar ánimo a los creyentes en la fe, el Señor despejará el camino de todo peligro, de toda circunstancia, para que cumplamos el propósito de la palabra, porque hay poder en el nombre de Jesús. Así que en esta primera sección, Jesús nos dice que somos dotados de la potestad que de Él viene del cielo, para que nosotros vayamos, prediquemos su palabra, porque lo dice así en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. El Señor dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder está a disposición de todo creyente, porque si Jesús lo dijo, Él lo va a cumplir. Si tú te apropias de estas palabras,
El poder del cielo, el poder de Jesús te secundará cuando vayas y prediques el mensaje del reino de Dios, el mensaje de la segunda venida de Jesús, porque Cristo viene pronto y nosotros, dotados de poder, predicaremos que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos viene pronto, porque hay poder en el nombre de Jesús. En la segunda lección que nos ofrece Lucas capítulo 10, versículo 19, que es el texto a quien Satanás le tiene más temor, es que no solamente hollaremos con la potestad que nos da el cielo, no solamente hollaremos a serpientes y escorpiones, sino que en la segunda reflexión, la segunda dotación que nos da el Señor es vencer todo dominio y poder del enemigo, vencer todo poder y dominio del mal, porque Jesús dijo que seríamos revestidos de toda autoridad y de todo poder venido de Él. Si Él dotó a sus discípulos en el pasado con este pasaje, tú y yo somos dotados con este mismo equipaje. El don del Espíritu Santo venido de Jesús nos dará potestad, nos dará poder para vencer todo dominio del enemigo. Y así lo dice el Señor Jesús. No solamente nos dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones, sino de vencer todo dominio del mal. Y así nos ha dotado a nosotros los creyentes de este siglo. Si tú te apropias de estas palabras, tú podrás vencer todo obstáculo, todo dominio del mal, porque Jesús te dotó del poder de su sangre, del poder de su sacrificio, de los méritos salvíficos de la cruz de Cristo. Cuando Él murió y resucitó al tercer día, Jesús resucitó con la potestad del poder venido del cielo para dárselo a sus discípulos y también a sus creyentes en el resto de los siglos hasta su segunda venida. Así que tú tienes el poder de derrotar las cadenas del mal, derrotar las circunstancias del maligno con solo apropiarte con el poder de la palabra de Jesús. Mira cómo dice también Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Jesús nos dio la autoridad para vencer al enemigo. Esa potestad del maligno es vencida por la sangre de Jesús. Aprópiate de su palabra, aprópiate de su poder, porque Jesús lo tiene disponible para ti si tan solo tú te acercas al Señor y le dices: Señor, necesito tu poder, necesito tu palabra. El imperio de la palabra de Dios está también para ti, porque si Efesios 6:12 nos dice que nosotros podemos vencer todas las potestades del maligno, es porque el Señor Jesús las venció primero por nosotros. Aprópiate de los méritos, aprópiate del sacrificio, aprópiate de su sangre y en el nombre de Jesús vencerás toda potestad del enemigo que se oponga a la predicación de la palabra. Tú y yo somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Y te regalo un texto más, El texto está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, cuando dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo nos dice que Jesús es mayor, su poder es mayor, su potestad es superior. El enemigo ha sido pisado por el poder de Cristo. El poder de la serpiente no tiene potestad sobre nosotros, porque la potestad de Cristo es superior, porque Él murió, resucitó y vive glorioso por los siglos de los siglos. Lección número 3. En esta sección número 3 de Lucas capítulo 10, versículo 19, el versículo nos dice que nosotros podemos, con la potestad del Señor Jesús, no solamente hollar serpientes y escorpiones, no solamente vencer el poder del enemigo, sino también que nada nos hará daño. El texto de Lucas 10:19
Nos dice que nada nos hará daño si la potestad de Jesús está en nosotros, si el imperio de la palabra está en nosotros, si el poder de una así dice Jehová está en nosotros. En esta tercera lección, aprópiate del poder de la palabra porque nada te hará daño. Cuando Cristo te acompañe a la predicación, cuando Cristo te acompañe en el trasegar de la vida, las circunstancias que tienes que vencer, lo vencerás junto con Él, porque el Señor te acompaña. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús prometió acompañarnos, Él te está acompañando y te acompañará en todos los caminos que tengas que seguir o enfrentar. El Señor Jesús te acompañará. Y te regalo un texto más para apropiarnos del imperio de la palabra y el poder de lo que Jesús nos dijo. Te regalo Salmo 91, versículo 10. Cuando Lucas nos dice en el capítulo 10, el versículo 19, que nada nos hará daño, en esta tercera reflexión, el Salmo 91 nos dice en el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El Señor, a través de este texto, nos ofrece el respaldo de lo que Lucas dice, que nada nos hará daño. El Señor ahora nos dice que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Aprópiate de esta promesa, porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 10, 19, la última línea, nada os hará daño, nada te dañará. Y ahora Salmo 91, 10 nos dice que ningún mal, ninguna plaga nos hará daño ni nos tocará, porque el Señor Jesús nos acompaña, su poder nos respalda, su victoria es nuestra victoria. Su poder es nuestro poder. Solamente tenemos que creer en la palabra del Señor y apropiarnos del imperio y de la potestad que tiene un así dice Jehová. El enemigo será vencido. Nosotros tendremos la autoridad del cielo para reprender al maligno y nada nos hará daño porque el Señor así lo ha prometido. Y te regalo un último texto. Esta última promesa está en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nos apropiamos de esta promesa en Romanos, todo lo que suceda en la vida del creyente, todo lo que te sucede a ti y a mí, tiene un propósito del cielo. Y ese propósito es que todas las cosas nos ayudan a bien, a crecimiento, a la formación del carácter, a la semejanza del Señor en nuestra vida, porque Él así lo ha prometido. Aprópiate de la palabra del Señor y Él te dará la corona de la vida. El Señor Jesús te ama y te bendigo en su nombre y su poder. Después de haber recibido la potestad de la palabra de Dios, debemos apropiarnos de ella y llevarla a nuestro corazón para vivirla y permitir que el poder de la palabra nos acompañe hoy, mañana y siempre. Así que te invito para que oremos, para que esta palabra quede en tu corazón, quede en tu vida y haya poder y victoria desde ahora y para siempre en tu vida y en la mía. Vamos a orar. Querido Dios, amado Padre, gracias porque el imperio de tu palabra ha sido dada también para nosotros. Que el texto de Lucas 10:19 sea un texto para apropiarnos hoy, mañana y siempre, porque hay poder en el nombre de Jesús. Esta oración la hacemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de darme un like, dejarme en los comentarios las inquietudes y también compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.